tema que nos convoca, el desapego, clave para una vida plena y sin sufrimiento. Así que bienvenidos y felicito a quienes de ustedes en ese proceso de autotransformación, autorrealización, ya vienen haciendo sus pinitos, se toman tu tiempo para a lo mejor tomarse una aromática, un café consigo mismos e ir a su mundo interior y revisar cómo están esos niveles de apego, cómo está esa conexión con la libertad y con el amor verdadero. Entonces, vamos a compartir algunos aspectos, sobre todo comprender aspectos del apego y sobre todo cómo transformarlo, teniendo en cuenta que esto es un proceso así como cuando estábamos pequeñitos, que empezamos a gatear y no fue fácil, nos caíamos. Así sucede en el mundo interno, cuando tomamos la decisión y nos damos cuenta de empezar a trabajar una emoción que a lo mejor está en exceso, que no nos trae paz, bienestar, salud emocional a nuestra vida, ¿sí? Entonces posiblemente esa emoción se va a despertar más, posiblemente y empiezo a sentir apego por todo, pero hay que continuar porque soltar es dejar ir. Y es hermosa esa sensación cuando lo logramos. Yo siempre comparto en este tipo de encuentros experiencias que muy humildemente ya he vivido. Y con este tema del apego, el desapego, hace muchísimos años empecé a hacer procesos, muchas lágrimas derramé, recuerdo que me encantaba llevarme mi cajita de Kleenex, musiquita, y empezaba a hacerme preguntas, oye Irene, ¿qué sería la vida sin esto? Sin, en ese tiempo la hija mayor estaba pequeña, sin la hija que tenía 7 años, y claro, eso duele, y es un tema muy sensible, no todo el mundo le gusta hablar acerca de estas temáticas tan importantes para el bienestar y para fortalecer esa capacidad interior para afrontar todo lo que está llegando en este momento. Estamos viviendo momentos muy especiales, momentos muy retadores, casi que en este momento el planeta es un cementerio en todos los países, personas dejando el cuerpo, falleciendo, y muchos no estaban preparados para ello. Entonces, tanto para el que se va como para el que se queda, entran en un proceso no tan positivo, no tan saludable. Y si podemos evitar a veces esa sensación, esos sentimientos y todas esas situaciones internas que se pueden generar por no estar preparados, ¿por qué no hacerlo? ¿No es cierto? Entonces, bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento. Pueden hacer sus preguntas ahí por el chat o sus aportes para que hagamos de este espacio algo interactivo, ¿sí? Con la participación de todos ustedes. Y como seres humanos tenemos algo que se llama la plantilla emocional. Son esas memorias, en la India se conoce como los sanskar, esa información que está en nuestro subconsciente y que ha modelado nuestra actuación, nuestra forma de ser. Y es muy importante en este proceso de autotransformación reconocer, ¿sí? Dentro de mí cuáles son esas ataduras, esos apegos que pueden vivir ahí. Y por qué no despedirlos, darles gracias, si a lo mejor a nivel de pareja teníamos una muleta porque hay ataduras, hay apegos tóxicos y vamos a comprender un poco esa naturaleza. No se trata pues ahora de ser indiferentes, no, hay que manejar el justo medio frente al amor. Y el apego es esa vinculación mental, esas maneras de pensar que modelan unos sentimientos, unas emociones, pero un poquito discordantes, obsesivos hacia las personas. ¿Quiénes podrían ser? Los del círculo más inmediato, la familia, los hijos, la pareja, la mascota, hacia actividades. Y de hecho, cuando empezamos a transitar este duelo colectivo con el tema del COVID, algunas personas se vieron confrontadas porque tenían apego a hacer cosas, ¿sí?
Y claro, cuando tuvimos que cortar esas actividades por el confinamiento, esa adaptación no fue fácil, pero tuvimos capacidad como para adaptarnos y continuar. A ideas, la terquedad, a veces el exceso de control, son como rostros del apego, el querer tener siempre la razón, el que las cosas se hagan como uno quiere, por ahí como rasgos de personalidad que tienen que ver con algo que conocemos nosotros como es el apego. Entonces, ¿de dónde viene esto? Hay que remontarnos un poquito a nuestra historia de vida, a nuestra niñez y, por qué no, inclusive hasta más atrás. Hay apegos que han venido de generación en generación, como por ejemplo, hay una historia de, una, de un niño que le pregunta a su mamá, la señora estaba preparando un alimento, ¿sí? en un sartén, y era preparando una torta y ella veía que, el niño veía que su mamá le cortaba a la torta, ¿sí? Y entonces el niño le preguntaba, mamá, ¿tú por qué siempre le quitas un pedazo a la torta? No, yo lo aprendí de mi mamá. Y un buen día cuando estuvo con la abuela, le dijo, abuelita, ella estaba haciendo torta casualmente, ¿y tú por qué siempre le cortas un pedazo? Ah, yo lo aprendí de tu bisabuela. Y algún día cuando el niño tuvo oportunidad de encontrarse con la bisabuela, le dijo, abuelita, ¿tú por qué cuando haces la torta le cortas un pedazo? Y la abuelita, la bisabuela le dice, mi amor, es porque el sartén que tengo no me cabe toda. Entonces hay creencias, hay hábitos que han venido viajando de generación en generación y que se han constituido como en formas de apego. Entonces, ¿qué vivimos nosotros en la niñez? ¿Sí? ¿Qué vimos de nuestros modelos paternos? A veces vimos muchos apegos entre ellos, a sus formas de ser. Entonces, fuimos creciendo inclusive a veces con tópicos de inseguridad, con una autoestima baja, ¿sí? Sobre todo cuando vimos en esa dinámica familiar apegos muy hacia ellos siempre querer tener la razón, siempre querer hacer las cosas de cierta manera. Y más adelante vamos a tocar un poquitico, a veces, cuánto daño le hacemos a los hijos cuando tenemos un apego hacia ellos, inclusive hasta cortamos alas. Entonces es bien interesante revisar tus fuentes de apego, de dónde vienen. A lo mejor recibiste exceso de afecto o carencia paterna, materna, y crecemos, vuelvo e insisto, a veces de una manera no consciente, queriendo buscar una pareja que me brinde eso que quizás recibí en la niñez o que me hizo falta. Y entonces eso va generando una muleta emocional. Entonces, y también el vocabulario con el cual crecimos. A veces era muy común que mamá nos dijera que sin ti mi vida no es la misma, o sea, palabras muy, muy fuertes, con una connotación muy de apego, muy de que esa base está fundamentada en ese afecto. Entonces, no se concibe la vida sin su fuente de seguridad, cuando esas bases han sido puestas en las cosas, en las personas, en las creencias. Y detrás de todo apego hay miedo. Claro, si hacemos una causa raíz y vamos bien al fondo, al fondo, al fondo, ¿sí? ¿Cuál es el miedo a perder algo, a que me abandonen? ¿Sí? Entonces, ahí hay mucho, mucho miedo y sobre todo a la carencia y también a sentimientos de escasez. Entonces, si nosotros nos ponemos a hacer un listado, que esa es la siguiente recomendación, ¿sí? ¿Cuántos apegos nos salen? ¿Cuántos? Y dentro de ese proceso de transformación, de autotransformación, que nadie más lo puede hacer, nadie más. Vamos a ver cómo inclusive cuando tenemos ese apego enfermizo y por qué no hasta insaludable, a veces podemos somatizar. Recuerdo hace unos 3 años exactamente, haciendo un voluntariado en la clínica Los Nogales, estamos hablando del síndrome del nido vacío, en un grupo de unas 21 personas que estaban recibiendo en ese momento quimioterapia. Y cuando hablé de este tema del síndrome del nido vacío, que es la afectación emocional que se genera cuando no nos hemos preparado para comprender los ciclos de la vida de los hijos. Los hijos crecen y un buen día tienen que abandonar el nido.
Entonces, cuando finalicé ese encuentro con estas personas, vi a una señora que lloraba y lloraba, y me acerqué al final a ella y ella decía, claro, eso fue lo que me pasó a mí, una señora con un cáncer de útero, que para ella había sido muy difícil, es más, no había digerido y no había concebido la vida, ¿sí? Sin sus hijos. O sea, los hijos ya habían emigrado y ella no había hecho ese proceso de aceptación. Por eso es muy importante hacer ese listado de cuáles son mis apegos y con ejercicios muy sencillos empezar a crear ese terreno interior para que si un día sucede eso, claro que va a haber un remesón interno, pero esos recursos internos nos van a ayudar a afrontar de esa situación de manera positiva. Entonces, ¿qué es el desapego? Es dejar de necesitar, de querer, de desear, de depender. Pero estas dependencias a veces no las vemos así, porque pues somos una cultura donde, insisto, de generación en generación hemos crecido viendo que tiene que haber una correspondencia al 200% con la pareja, con los hijos, y no está mal. Pero ¿cuál es el amor? ¿Cuál es el vínculo que hay en ese tipo de relacionamiento? ¿Sí? Y lo veíamos, es inseguridad, es la incapacidad de que la vida continúe a veces sin esos objetos, sin esas personas. Y ahí es cuando nuestra balanza emocional puede sufrir un desequilibrio, de vivir con miedo a perder dimensiones a las que nos aferramos, al trabajo, de una ciudad a otra. Ahorita con este tema de salud pública sí que lo hemos visto, ¿no es cierto? Muchos quizás han perdido sus trabajos, el trasladarse de una ciudad a otra, y cuando se cuentan, y no solamente eso, sino también pérdidas de seres queridos, proyectos, ¿sí? Y a lo mejor hemos pasado por ello. ¿Cómo lo hemos afrontado? ¿Cómo? ¿Cuáles han sido esos recursos que aparecieron acá? Los pensamientos positivos, los pensamientos útiles, a mí siempre me sucede lo mejor. Es importante, ¿sí? Ponerle mucha atención a cuáles son los estilos de pensamiento y cómo los puedo modelar para que cuando lleguen esas situaciones, esos pensamientos sean mis aliados y me ayuden a sobreponerme ante ese tipo de situación. Lo vemos, por ejemplo, con duelos. A veces los duelos se vuelven patológicos porque, claro, estábamos desnutridos emocional y espiritualmente y no tenemos cómo responder frente a ellos. Entonces, esto que estamos viendo también se convierte de una manera preventiva, en cómo desarrollar de una manera consciente esos recursos para que si un buen día ya cumplí ciclo con la pareja, listo, la vida continúa. Pues, uy, a mí no me hable de eso. Entonces, en esta vida todo es imperecedero, o sea, es ilógico. Muy bien, entonces, el desapego significa básicamente saber amar, así como lo vimos al comienzo con nuestra directora, apreciar e involucrarnos en las cosas desde un punto de vista más equilibrado y saludable. Entonces, ¿cuál es el indicador que muestra cómo está tu nivel de conciencia frente al apego? La siguiente pregunta. O más bien la siguiente afirmación. Y es la siguiente, ¿sí? O sea, rico tener pareja, si es a nivel de pareja, rico tener pareja, wow, qué fortuna, qué bendición. Pero si no la tengo, también. Y si dentro de mí hay una paz, hay como armonía, eso es un buen indicador de que van muy bien. Y así uno podía empezar a hacer pinitos, rico, qué rico tener esta casa, pero si un día no la tengo, pues la vida continúa. Y no pasa lo que sucedió hace como unos 10, 12 años, bueno, un poquito más, cuando algunos sus viviendas las estaban pagando por un sistema aquí en Colombia que era el sistema OPAC, y hubo un cambio, inclusive hubo personas que se suicidaron porque perdieron su vivienda. Muy bien, entonces es ese equilibrio de una manera pues más saludable, es vivir desde el corazón,
sin necesitar de forma compulsiva a nada ni a nadie. Vuelvo, insisto, a veces hay que ser comprensivos con estas premisas. Esto no se logra de la noche a la mañana, es un proceso y de eso se trata. Vamos a mirar por acá en el chat si alguien ha colocado algún comentario. Muy bien, Luis Fernando, por estar aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces, ¿por dónde empezar? Primero, pues, si ya nos interesa esto del desapego, eso ya es un buen comienzo. Revisar cómo están mis niveles de apego. Podríamos hacer un listado, hacer un recorrido, cuáles son mis creencias, por ejemplo, a nivel laboral. Si tiendo a empoderar, si tiendo a delegar, si tiendo a trabajar en equipo, eso quiere decir que ya dentro de ti hay esa premisa de que yo no soy el único que puede hacer las cosas bien, las demás personas tienen ideas posiblemente hasta mejores que las mías, y eso es un buen rasgo de personalidad en desapego, no creer uno que es el único, el mejor. Muy bien. Importantísimo también hacer un listado de apego a nivel de cosas físicas. La vivienda, a lo mejor si tenemos vehículo, listo, genial tenerlos, pero si un buen día sucede algo, listo, me recompongo así como la de Fénix y vuelvo y me levanto y vuelvo y construyo y logro esas cosas. Y uno escucha historias de personas que perdieron sus viviendas. Conocí hace unos años a una señora que por un tema de un incendio perdió absolutamente todo y me sorprendió porque inclusive decía, vea, eso fue una bendición lo que nos pasó, compramos cosas nuevas. Obviamente cuando uno está en la tormenta, no lo ve así, ¿no es cierto? O sea, eso uno se colapsa, pero qué bonito cuando uno mira hacia atrás, wow, efectivamente no hay mal que por bien no venga. Y eso es aprender a fluir, que es otro de los rasgos fundamentales del desapego. Aprender a estar a solas, aquí hay algo, eso es súper importante, aceptar que hay que hacer las paces con nosotros mismos, aprender a disfrutarnos, aprender a viajar solos, aprender a cocinar para nosotros. Y somos una cultura donde a veces no nos gusta escucharnos, pasar tiempo con nosotros, ser mejores amiguis, como decimos acá. Yo te felicito si tú sacas tiempo para a veces estar a solo, y te reto, ya cuando tengamos puertas abiertas y haya reducido un poco todo este tema de salud pública, atrévete a hacer un viaje solo. Es maravilloso esa relación y esa sintonía con uno mismo. Y ser misericordioso consigo mismo, vuelvo, insisto, cuando uno se matricula a trabajar el apego, el desapego, ¿sí? Preciso aparece el sentimiento posiblemente hacia tu mamá, hacia cosas, hacia la mascota. Eso es como cuando uno se matricula a estudiar inglés. Las pruebas no van a ser francés ni alemán, van a ser inglés. Lo mismo sucede cuando yo me matriculo en una materia que se llama desapego. O recuerdo hace años cuando empecé a hacer estos ejercicios de desapego, me había hecho un regalo de un estudio de filosofías comparadas de Oriente y Occidente, y cuando empezamos a ver el budismo, pues que ellos son muy insistentes con el tema del desapego, en vivo y en directo tuvimos una pérdida de una vivienda, ¿sí? Y fue bien interesante porque ya había recibido un poco de información que me ayudó un poco a comprender que si algo no tuviésemos que aprender de esa pérdida, no nos hubiese sucedido. Entonces, eso me ayudó mucho a no ser víctima de las circunstancias, a culpar a los otros, a la vida, a Dios, sino asumir que para algo había sucedido eso. Y eso permitió que fluyese más y que se abriesen puertas para más adelante adquirir otra vivienda. Entonces, hay que ser misericordiosos en esto. Posiblemente a veces nos retrocedemos, pero ¿cuál es la invitación? Regálate un tiempo. Yo siempre insisto que hay que regalarnos un cuaderno, sacar tiempo para hacer este tipo de revisiones. Y es maravilloso cuando empiezas a sentirte más liviano, más ligero. Y esto es muy importante en las situaciones que estamos viviendo. Estar preparados en desapego, así
se me llegase a ir un ser querido. A muchos no les gusta hablar de este tema, pero hay a veces analfabetismo emocional frente al tema de la hermana muerte, como la llamaba San Francisco de Asís. Claro, puede haber escozor, y empiezo a hacer un listado. Bueno, ¿cuáles son los miedos? Y es maravilloso ese proceso de transformación, las puertas que me van a abrir, ¿sí? De tranquilidad, de aceptación y de transitar de una manera más favorable a cualquier situación que se llegue a presentar, un divorcio, cualquier tipo de pérdida. Entonces, bueno, y también los apegos emocionales. Ahí muchos tienen el talón de Aquiles, la dependencia a las personas. Vuelvo, insisto, porque hay unos vacíos, hay unas heridas en nuestro interior que posiblemente están sin sanar, corazones rotos. Entonces, casi que la medicina y el parche han sido otras personas. Entonces, ese es el primer paso para alcanzar ese estado de felicidad, el desapego, para alcanzar la armonía, la paz. Y eso es maravilloso cuando empezamos a soltar y a reconocer que pues llegamos solos tenemos que irnos y comprender el maravilloso proceso de la vida. Entonces, es bien importante fortalecer esos recursos, ese sistema inmunológico emocional. Todos hemos escuchado pues ahorita en el último año, con mucha existencia, lo del sistema inmunológico, ¿no es cierto? Que los glóbulos, que los linfocitos, que el virus, que va y muta, que se copia, y por eso es tan difícil una vacuna, porque es un virus con muchas caras y el virus de hace un mes va cambiando de rostros. Entonces, ¿cómo fortalecer ese sistema inmunológico del alma, emocional, espiritual, para cuando tenga que transitar a lo mejor alguna pérdida o empezar a hacer mis procesos de desapego? ¿Cómo ser conquistadores del apego? Entonces, insistimos, la responsabilidad frente a nosotros mismos. Comprender y aceptar que hasta el último suspiro, la persona que siempre va a estar con nosotros, ¿quién es? Nosotros mismos. Entonces, por eso es bien importante mejorar esa relación, aprendernos a apapachar, a conocernos, a darnos la mano a nosotros mismos. Otro aspecto fundamental para fortalecer ese sistema, y son como unos puntos fundamentales para ir transitando el desapego, es vivir el presente. A veces nos vamos hacia el pasado y apegados pues simbólicamente a la cobija, a lo que mi mamá me dio, a lo que no me faltó, y a veces generamos nudos emocionales que pueden hacer que no fluyamos bien, que a veces inclusive hasta nuestra actitud y nuestra forma de ser no sea la más sana y no aporte de una manera positiva hacia los demás, ¿sí? Entonces, importante eso, asumir la realidad. Esta vida, nada es eterno, nada permanece, todo es imperecedero. Eso tenemos que decirnos a nosotros mismos. Nace, crecemos, aportamos y nos vamos. Todo lo que existe pasa por ese ciclo. Entonces, por eso es importante sanar heridas. Sanar heridas, vuelvo, insisto, ¿cómo va a ser una relación sana de no dependencia si dentro de nosotros hay remanentes de carencia? Vuelvo, insisto, es muy común ver que a veces atraemos una pareja como mamá para que supla esas carencias que me hicieron falta, ¿sí? O porque me brindó en exceso o porque me hizo falta. Promover tu libertad. La libertad es algo muy sagrado, la libertad de expresar, la libertad de ir a nivel de pareja. Qué bonito cuando tenemos unos acuerdos, ¿no es cierto? Una dinámica donde ni te poseo ni tú me posees, porque pues somos una cultura que nos ha alimentado mucho y, por ejemplo, antes de los años 50, creo, era Rosita de tal. Entonces, eso ha venido cambiando, y la autonomía y esa libertad han permitido que podamos fluir más fácilmente en la vida. Entonces, permítete ser libre. Pero ¿cómo yo tengo una familia por encima de tus hijos, de tu pareja, la persona más importante? ¿Quién debe ser?
tú, tú, ¿sí? Y aquí es un pequeño llamado de atención a veces a las mamás, a los papás, donde tu vida se le vuelven solamente sus hijos, no hay que tomar espacios para respirar, para recargarnos, por eso sigo insistiendo, a veces es bueno pegarse en una escapadita uno con uno. Entonces, y eso nos fortalece para también dejar que los otros sean autónomos. Mira que cuando los papás, ¿sí?, no están tan enfermos de apego, empiezan a preparar a sus hijos a vivir sin ellos. Yo siempre insisto, y los estudios muestran, que un joven, un chico, un niño, a partir de los 11 años, está en capacidad de defenderse solo en la vida. No, pero claro que sí, claro que sí. Yo tengo la fortuna de compartir mucho con empresas a través de conferencias y se encuentra uno, o sea, muestras reales. Algunos abandonaron el nido a los 7, a los 9, a los 11 años y tienen una capacidad resiliente porque han transitado pruebas fuertes en la vida y uno a veces se les quita el sombrero pues por esa maestría que han hecho y ahí están, ahí están. Entonces, para que revisemos un poquito, hay que ir soltando esos hilos del apego. Y no se trata pues de volverme frío, indiferente, no, es amar de una manera más respetuosa y respetando pues como también la historia de vida del otro. Aquí hemos hecho acompañamiento a niños y jóvenes en prevención del suicidio, y porque también tengo la fortuna de liderar una fundación, y hemos visto que el grupo que más se suicida son los niños y los jóvenes. ¿Por qué? Porque los asfixiamos, no los dejamos ser, y no estoy pues diciendo que pues libertinaje no. ¿Cuántos de nosotros somos guías de nuestros hijos? ¿Cuántos hemos visto cuáles son los dones y talentos con los que ellos han llegado para ser cómplices de los sueños de ellos? Eso es fundamental para no amar a ciegas, para no sentirnos abandonados, para aprender a confiar más en el proceso de la vida. La vida va a guiar a nuestros hijos, la vida los va a cuidar, y quien es la vida es la esencia de Dios ahí presente. Y otro aspecto fundamental para robustecer ese sistema inmunológico, para cuando lleguen tormentas, es la resiliencia. Un tema que se ha vuelto muy de moda, y es un término que viene de los metales, como los metales cuando son sometidos a presión, sí, a fuego, ellos vuelven y quedan en su posición normal. Entonces, haciendo el símil con las situaciones que pueden suceder en nuestra existencia, claro que sí, vamos a tener que pasar por tormentas, por huracanes. No sé en este momento cómo están viendo ustedes el mar de la vida. Una persona resiliente, con buena capacidad para afrontar lo que llega y que a veces le dice a la vida para las que sea, puede estar viendo las olas tranquilas. Alguien que no tiene esos recursos bien fortalecidos puede ver unas olas gigantes, puede tener ansiedad, miedo, incertidumbre, y son situaciones que no debemos permitir por amor propio, porque nuestra salud mental se puede ver afectada en los actuales momentos donde nos están recalcando la importancia de fortalecer esos recursos, porque se disparó el tema de la salud mental. Ya se está hablando de una pandemia a nivel de la salud mental. Entonces, esa resiliencia hay que sembrarla en días de sol, como por ejemplo ahora. No he tenido una pérdida, o si posiblemente ya la tuviste, estás haciendo un proceso de desapego, estás transitando un duelo, ¿sí? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? Recuerdo no hace mucho en una conferencia sobre el duelo, una señora compartía cómo ella había leído un libro de la médica Elizabeth Kubler-Ross, que ella es una eminencia pues en todo el tema del duelo, un libro muy bonito que se llama La muerte, un nuevo amanecer. Y ella había leído ese libro hace 15 años y ella decía, vea, cuando tuve que pasar en vivo y en directo por la pérdida de mi madre, lo vi con otros ojos. Eso es resiliencia, cómo me preparo, sí, para esos momentos a veces muy retadores, muy retadores. Entonces, es asumir que las pérdidas van a suceder. Recordemos que no, o sea, todo es efímero, todo es pasajero,
todo es circular, las personas vienen, se van, llegan personas nuevas, se van otras, trabajos, procesos, y eso es lo que hace que esta vida sea como tan bonita y tan maravillosa y que podamos, cuando nos vayamos, irnos con unos superaprendizajes. Entonces, porque la vida es cambio, también es movimiento y todo ello forma parte del desapego, del desapego. Entonces, hay unos ejercicios que nos pueden servir, como por ejemplo el del principio del vacío. El principio del vacío es un paradigma que se está manejando ahora y es cómo van a llegar cosas nuevas a nuestra vida si a lo mejor mi closet está súper lleno. Entonces, ¿cuál es la invitación? Saquemos cosas que ya no usamos. Así son pinitos para empezar a hacer desapego y después ya pasar como a algo, un nivel un poquito más alto. Salgamos de cosas que ya no usamos. Vivir con lo necesario y de hecho, pues ha sido una gran lesión con el COVID, ¿no es cierto? Sí, mucha gente con dinero y ahí porque pues hay guardaditos y hay muchas cosas que en el momento actual están restringidas. Entonces, hagamos eso. Pero un reto porque yo escucho por acá mentalmente, no, yo lo hago, yo saco cosas, hacemos jornadas de aseo, reuso, reciclo, reutilizo, ¿m? Rediseño, las 9 R's. ¿M? Pero, ¿cuál es el gran reto? Sal de cosas que sean de mucho aprecio para ti, de mucho aprecio. ¿M? Recuerdo hace unos 4 años, me pegué una perdida, me fui un fin de semana por allá solita, a un retiro, a la naturaleza, me encantan ese tipo de regalos, y me había llevado la cobija, el cobertor de la hija mayor, ¿sí? Y por allá lo dejé, o sea, tenía apego a esa manta, a esa cobija, y me costó por allá dejarlo por ahí escondido en una montaña. Entonces son ejercicios que al comienzo, si uno lo piensa, salgamos de cosas que sean valiosas para nosotros. ¿Mm? Ejemplo, uy, esa es mi chaqueta favorita. Rálala. Al comienzo hay una fricción interna, pero son ejercicios que van sumando pues a este gran proceso. Soltar es la decisión más valiente y el acto más heroico, es otra manera de amar con el alma, con el alma. De este proceso que yo he hecho con las personas que componen mi familia de sangre, hubo bueno, he pasado, bueno, que la hija mayor, que la hija menor. Hace unos 12 años empecé a hacer proceso de desapego con la pareja, que es mi mejor amigo, mejor dicho, un regalo maravilloso que la vida me ha dado y además porque me lo merezco. Muy difícil, sentía que era mi columna vertebral, wow, cuánto apego. Y es hermoso hoy en día poder sentir y decir y haberle dicho a él que ha sido maravilloso haber coincidido, pero que las puertas están abiertas si aparece otra persona mejor que pueda brindar aspectos muchísimo mejor que yo, no hay problema, o sea, yo no, o sea, es un amor puro, porque cuando se ama a una persona, no se quiere lo mejor para esa persona, ¿no es cierto? Ese es un amor más libre de apegos. Muy bien. Entonces, no estamos obligados a ser responsables de la vida de los otros. Entonces, también podríamos hacer el ejercicio si tengo pareja. Si tengo pareja, ¿qué es lo que te une? ¿Qué es lo que te une? Puedes hacer un buen listado. Y a veces nos encontramos por allá que más bien no me une, sino me ata. Uy, es que hace 7 años quisiera pues ya como emigrar, pero no he sido capaz. Allá hay que hacer un proceso bien bonito. A veces por el bien y por la salud mental, emocional de los dos, de los hijos, a veces familias tóxicas, cómo afectan la crianza en los hijos y el ejemplo que estamos dando. Y a veces encontramos familias, personas rescatando a otros, es muy común a veces en un tema de desapego aparece otra y ni siquiera hemos cerrado una herida y llega otro y se vuelve un círculo vicioso donde se van generando heridas en el corazón y tuve una medio pérdida y otra vez vuelvo y recaigo.
ahí hay mucho por hacer. Entonces, este tipo de lazos solo generan sufrimiento. ¿Por qué? Porque colocamos nuestra seguridad, nuestro bienestar, que es responsabilidad nuestra, en manos de otra persona. Hay una historia de vida que es bien interesante y es un autor que se llama Víctor Frank. El hombre en busca de sentido es un libro maravilloso. Nos enseña mucho acerca de la resiliencia y el poder del desapego, el poder de reconstruirse y cómo este psicólogo estuvo en los campos de concentración nazis. Allá su esposa, sus hijos perdieron la vida y este señor salió y es bien interesante el estudio que hizo y las premisas que maneja de cómo lo que hizo que él saliese de allá, a diferencia de otras personas, es que él tenía un fin en mente, él tenía en claro para qué estaba en este mundo y tenía tan claro que con familia o sin familia él iba a lograr ese sueño, ese proyecto de vida. Nuestro proyecto de vida no lo podemos fundamentar en nuestros hijos, en nuestra pareja. Vinimos con un propósito, por eso la meditación Raya Yoga es maravillosa porque nos ayuda a comprender quién soy yo, para qué estoy acá, como ir armando ese rompecabezas de nuestra existencia. Muy bien, entonces, ¿cuál es la invitación también si tienes hijos? Hacer procesos de desapego, ¿sí? Porque hay papás que tienen miedos, fueron sobreprotegidos, ¿sí? O a veces el exceso, se criaron en un ambiente de mucha libertad y pues tampoco colocan límites, ¿sí? Aquí hay que buscar como el justo medio. Entonces hay papás tóxicos que inclusive enferman emocionalmente a sus hijos, les cortan alas, los llenan de inseguridad, no los preparan para afrontar la vida. ¿Sí? Y fijémonos cómo en el reino animal esa es la razón, o sea, preparar a los hijos, enseñarles y soltarles. Tus hijos no son tuyos, tus hijos son los hijos de la vida, como dice el poeta Khalil Gibran. Entonces, ¿qué ejercicio podemos hacer para desapego con los hijos? Pudieses escribir una carta, regálate un tiempito, colocas una musiquita suave y empiezas a escribirle a tus hijos como si ellos ya no estuviesen acá, a dar las gracias, a reconocer ellos qué han aportado en tu vida, que, uy, claro, eso nos va a mover el mundo interior, pero empezamos como a iluciar un amor más puro, un amor más de gratitud, un amor más con una mirada desde la apreciación y no desde la posesión y no a veces del dominio que uno puede ejercer sobre sus hijos. Entonces, ¿hacia dónde redireccionar entonces ese amor también? Un amor más puro hacia Dios que todo lo sana y con él podemos tener todas las relaciones, porque a veces nos apegamos tanto a los hijos y uno empieza a revisar por qué y por allá apareció el miedo, y es que cuando yo era niña casi me roban, y entonces transferimos, sí, ese, entre comillas, ese afecto y esa atención exagerada, y pues hasta a veces me vuelvo un poco paranoica, a mi hijo le va a pasar algo. Entonces, es transferir a veces esos miedos y entregarlos a Dios. A nivel de pareja, ¿qué te brinda tu pareja? No, que yo no tuve papá y entonces la pareja me atiende, me consiente. Entonces, redireccionemos ese amor más bien hacia Dios, que va a estar siempre hasta el fin de nuestros días y con el cual nosotros podemos cimentar una relación mucho más saludable. Y acá tenemos las maneras como nos podemos relacionar con él, como el amigo. Y como amigo es hermoso porque no me juzga, no me critica, me apoya, me escucha. Sí, porque a veces, listo, los amigos de afuera, genial, y más en situaciones difíciles el contar con alguien que me escuche, pero a veces todo el mundo anda en su historia de vida. No, a veces esas personas cercanas tienen esa capacidad de contenerme, de escucharme,
¿Y quién más que Dios? Ese amigo leal. El amado, soy valorado, soy igual, soy especial, soy dulce. O sea, a Dios lo podemos ver en diferentes facetas, como la pareja, el amigo, el papá, la supermamá. A lo mejor algunos crecimos sin papá y transferimos todas estas carencias a una pareja. ¿Por qué no redireccionarla hacia Dios? Para que no sea tóxico y vuelvo, insisto, a veces para generar relaciones no tan positivas, no tan saludables. Entonces la meditación Raya Yoga, que es la meditación más antigua, me brinda las herramientas para empoderarme y fortalecerme, para aprender a poner orden en mi mundo interior, para transitar una serie de situaciones externas acordes con mi mundo interior. Como es adentro, es afuera. Si dentro de mí hay paz, hay tranquilidad, hay relaciones sanas, hay desapego, si yo ya tengo abierta mi mente a que todo llega, todo se va, todo nace, se transforma, si cambio ese enfoque, así cuando sucedan situaciones externas, las voy a transitar con otros ojos, en lugar de quedarme en un duelo ahí 3, 5 años llorando todos los días, frenando al que se va y generando dentro de mí a veces sintomatologías por la tristeza, donde se bajan a un nivel muy bajo las serotoninas y me puedo inmunodeprimir emocionalmente y entrar en una depresión, que eso es muy común hoy en día por estos temas de apego. Cómo la meditación hace que recupere ese poder interior, ¿sí? Que pueda ordenar mi mente cuando aparecen los miedos, cuando aparecen los apegos, poderme sentar en una meditación, bueno, a ver, mente, ¿por qué? Porque tú eres tan apegado a tu mamá, porque tú no concibes la vida sin tu mamá. Y el apego a hablar, el miedo a hablar. Entonces, como en estos diálogos internos es una hermosa oportunidad para avanzar y a veces nadie más lo puede hacer. Pero si tú ves que ya tienes un apego enfermizo, es mejor buscar ayuda, porque hemos visto situaciones como Corín Estellado, ¿no? Personas que se divorcian y por allá van y quitan la vida al otro, o sea, es un poquito peliculesco cuando hay algo ya patológico, celotipia, como la conocíamos. Entonces, muchísimos de nuestros pensamientos son de desperdicio, pensar en el otro, y el otro no me llamó, y por qué respondió así. Al concentrar nuestra mente en uno mismo, empezamos ese viaje maravilloso. Y cómo con la meditación empezamos a acumular esos recursos internos para estar fortalecido, para ver con otros ojos las situaciones que van llegando. Y algo que aprendí y que ha aportado muchísimo a mi vida desde que estoy en la meditación Raya Yoga en Brahma Kumaris y me costó trabajo, la renunciación, la renunciación. Entregar las hijas, entregar los proyectos, el estarle consultando a Dios. Me costó porque yo era muy planeadora, entonces ya todo me encanta escribirle a él, mira, tengo este proyecto, ¿tú qué opinas? Y fluyen mejor las cosas. Llega información diferente que nos puede ayudar bastante en el proceso. Entonces, esta es la invitación. Sí, que hemos visto hasta acá, vamos a hacer una meditación, sí, revisar cómo están tus niveles de apego. Apartarte, ven ahorita otro puente, te puedes decir para un parque, te llevas tu maletica, te llevas tu lonchis y compartes contigo mismo, contigo misma, revisas cómo está ese mundo interior, o a lo mejor si tienes en tu vivienda un espacio, te encierras, pero es bien importante, casi que urgente y necesario, ir a tu mundo interior para fortalecer esos recursos resilientes. Entonces, vamos a revisar nuestra postura, vamos a revisar cómo está mi postura interior, cómo está la mente en este momento, cómo están tus emociones, qué se genera en ti frente a lo que compartimos
muy bien, si fluiste con algunas apreciaciones. Y si no, es la bonita oportunidad para que vayas, revises y refuerces esa autoestima, esa seguridad, ese poder que hay en ti, afrontando los miedos. Y nos vamos a visualizar en esa playa hermosa, en una posición cómoda. Vamos a observar cómo el agua viene y va. Nos dejamos acariciar por la brisa. Nos envolvemos por la energía maravillosa de la paz y la tranquilidad. Estamos frente al océano de la vida, frente al océano del amor, Dios, conocido también como el reconfortador de corazones. Y seguimos en ese lugar mágico, maravilloso. Y frente a nosotros hay un papel donde podemos nosotros escribir cuáles son nuestros apegos. Hicimos un recorrido por apegos mentales, creencias, por apegos emocionales, apegos físicos, materiales, inclusive apego a la vida. ¿Cuáles son esos apegos que hacen que dentro de mí no se sienta la paz, la liviandad, la felicidad? Quizás el apego a alguna persona, a los hijos, al trabajo, a cosas materiales. Inhalamos. Visualizamos en ese mar una barca. Una barca. Y me visualizo estando dentro de esa barca, más liviano porque acabamos de escribir aquello que nos pesaba, apegos. Y me veo en esa barca, en ese mar tranquilo, avanzando hacia un mundo de paz, hacia un mundo de tranquilidad. Y observamos que a nuestro alrededor pueden haber olas muy fuertes, o a lo mejor olas tranquilas. Y me siento muy reconfortado, muy reconfortada por tener como compañía, como tripulante, como timonero a Dios. ¿Quién puede mejor que Él direccionar nuestro rumbo cuando nos rendimos ante la vida, ante todo?
Y qué bien se siente conectar con lo que es Dios, la paz, la tranquilidad, la calma, la libertad. Y vamos a entregar a esas personas que la vida me colocó, quizás como hijos, como hermanos, como padres. Los entregamos. A veces asumimos lo que les está sucediendo a ellos, sus preocupaciones. Es muy diferente asumir el drama que están viviendo otras personas, a ser más bien un faro, a enviarles paz, tranquilidad, seguridad frente a lo que están viviendo. Y reviso cómo me siento más liviano, más fluido. Y así aprendemos a entregar. Nadie me pertenece, no le pertenezco a nadie. Estamos en este proceso llamado vida para sanar, para acompañar y para dejar ir. Nada me pertenece, nada es mío. Muy bien. Vamos regresando a este lugar, dándonos las gracias por haberme dedicado este tiempo, por las ideas que me llevé para mi proceso de transformación, de autorrealización. Les doy las gracias a las personas que estuvieron presentes en este momento. Desearles un resto de semana tranquila, maravillosa. Om Shanti significa soy un alma de paz. Y como decía nuestra directora al comienzo, para los que vieron el video, todo lo que el alma necesita está en Dios. Y me encanta esta frase que me encontré. Con el tiempo descubrí que el amor que más necesitaba era el amor propio, aceptarme, cuidarme, valorarme. Y la mejor compañía la veo reflejada en el espejo de yo, el alma. El alma. Gracias, Diana, por habernos acompañado. Joana, Germán, Luis Fernando. Muy bien, gracias por estar ahí. Y lo que compartimos hoy es salir de zona de confort, romper un poco y transformar estas generaciones que vienen. Así que muchas gracias y una excelente noche para todos ustedes.